Hola, que Dios te bendiga. Seguimos con la ardua tarea del pastor y de sus ministros, de los apóstoles, evangelistas, diáconos, colaboradores, líderes y obreros de la iglesia. Seguimos parados en las tres perlas preciosas del Nuevo Testamento, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta de Tito. Hoy quiero hablar sobre cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Hay una palabra muy hermosa en Primera de Timoteo capítulo 1, bendito sea Dios, capítulo 4, que dice en el versículo 6, dice de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo en este día quiero enseñarte sobre algunas características de la vida y labores espirituales del ministro de Dios y de todos los colaboradores en la iglesia. Hay cosas hermosas que Dios quiere hacer en tu vida y quiero mostrarte tres cualidades. La primera cualidad está basada en un buen ministro debe predicar la palabra. Un buen ministro predica siempre la palabra, no se mueve de la palabra de Dios. Charles Spurgeon decía: mientras viva, todos los días de mi vida voy a predicar la palabra de Dios. Voy a socavar el reino de las tinieblas, la impiedad de las tinieblas y la maldad de las tinieblas, predicando la palabra. Voy a derribar y destruir las obras de Satán, predicando la palabra, decía el gran predicador Charles Spurgeon. ¿Por qué debemos predicar la palabra? En la primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La preocupación de Pablo era que estaba habiendo una proliferación de las malas enseñanzas, de las doctrinas diabólicas y demoníacas, en la cual negaban el poder creador de Dios, negaban la salvación por gracia y por fe, negaban muchas cosas. Entonces el bendito Dios inspira a Pablo para que le diga a Timoteo: tú debes ser un buen ministro de Jesucristo, debes enseñar bien la doctrina y predicar la palabra. Por eso, un buen ministro de Jesucristo es aquel que predica la palabra, que a tiempo y fuera de tiempo siempre está predicando la palabra. Pablo ya veía venir esta situación y en el libro de Hechos de los Apóstoles dice: porque yo sé que después de mi partida de la iglesia entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen malas cosas perversas, y arrastren tras sí a los discípulos de Cristo. Por eso, Timoteo, si esto enseña a los hermanos la sana doctrina, el evangelio de la gracia por fe, el evangelio de la santidad, el evangelio de la rectitud, el evangelio de la verdad, el evangelio de la redención, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra de fe y nutrido en la buena doctrina que has seguido, que yo te he enseñado. Primera característica o cualidad de un buen ministro: predica la palabra de Dios. No predica de filosofía de hombres, no predica del movimiento judaizante, no predica de convicciones personales, predica la palabra. En la segunda carta dice: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique su palabra, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo segundo
que debía hacer un buen ministro de Dios en este episodio, Timoteo, como pastor de la iglesia, un buen ministro debe practicar la palabra. Número 1, predicar la palabra. Número 2, practicar la palabra. Es muy importante que el hombre de Dios practique una y otra vez la palabra. Gloria a Dios. Dice de esta manera: desecha las fábulas prófanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Vamos, practica la palabra. Ejercítate las cosas del Señor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa en esta vida y de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos y para todos. Señores, le decía, ejercitate en la piedad. Vamos, querido Timoteo, vos como hombre de Dios y todos los ministros y todos los colaboradores, ejercitémonos en la piedad, en la vida de oración, en la vida de sujeción, en la vida de obediencia, en la vida de ayuno, en la vida de santidad, en la vida de rectitud. Tenemos, querido Timoteo, que ejercitarnos en la piedad para adquirir una vida de adoración en vida y obra. La palabra piedad aquí tiene dos significados. Una palabra griega, eusebeio, que quiere decir adorar a Dios con una vida semejante a Cristo y con una conducta impecable. También quiere decir vivir una vida a la transformación y a la imagen de Jesucristo. Ejercítate en la piedad para ser como Jesús, para predicar como Jesús, vivir como Jesús, andar como Jesús anduvo. Él dijo: sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Y claro, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Ejemplo les he dado, sigan mi ejemplo, decía el Señor Jesús. Lo cuarto que debe hacer un buen ministro de Dios, lo tercero, es el buen ministro de Dios progresa en la palabra. No es un tipo que se duerme, sino que progresa en la palabra, y esto es bueno saberlo, porque en el verso 13 dice la hermosa palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Esto quiere decir que el hombre de Dios debe progresar en el estudio de la palabra. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la investigación bíblica, ocúpate de la verdad. Timoteo, eres el pastor de la iglesia de Éfeso. Hay problema con los judaizantes. Timoteo, eres el pastor de la iglesia de Éfeso y hay problema con los gnósticos. Timoteo, eres el pastor de la iglesia de Éfeso y hay problemas de inmoralidad y desorden. Y todo esto se va a encaminar en la manera que tú prediques la palabra, que tú practiques una vida piadosa y que tú progreses en la palabra. Acordémonos lo que dijo John Maxwell: toda iglesia, toda institución social se levanta o se cae en base al líder. El líder que está bien parado y camina progresando en la palabra, la va a levantar a la iglesia, la va a levantar a la familia de Dios y va a levantar su propia familia. Por eso le dice: entre tanto que yo voy, hasta que yo llegue, Timoteo, a Éfeso, vos por favor ocupate en la lectura de la palabra personal y la lectura pública de la palabra, en la investigación de la palabra, en exhortar, predicar y también en enseñar la palabra. Luego le dice: no descuides el don que hay en ti, Timoteo. Dios ha depositado un don. No lo descuide, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Los presbíteros te pusieron las manos, los hombres de Dios. Yo te impuse las manos. Timoteo, no descuides el don de Dios que está en tu vida. Por favor, progresá en la palabra, progresá explotando, acrecentando el don. Mis queridos hermanos, siervos del Señor, es tiempo de progresar. En el verso 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocupate en estas cosas, en la palabra, los dones, el ejercicio de los dones, multiplica los talentos. Acordate la parábola de Jesucristo, cuando dijo que a un hombre le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, y se fue lejos. Y cuando volvió, después de mucho tiempo, volvió a pedir cuenta y le dijo al que le había dado 5 talentos: ¿qué hiciste con los 5 talentos? Aquí está, Señor, te devuelvo 10, lo he multiplicado. Y el Señor dijo: buen siervo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Multiplicó el talento. Tú tienes que multiplicar los recursos de Dios, multiplicar los dones de Dios, pastorear, guiar, enseñar, apoyar a tu pastor, apoyar a tus líderes, cuidar de tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Y al que le dio 2, le dijo: ¿qué hiciste con los talentos? Aquí está, Señor, 4, lo he multiplicado. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y al que le dio 1, le dijo: ¿qué hiciste con el talento que te di? Dice: Señor, sé que no te gusta trabajar, no te gusta sembrar ni cosechar. Lo enterré, aquí está 1. Mal siervo infiel. Fuiste infiel a las tinieblas. Señores queridos, que nosotros podamos honrar a Dios y honrar los dones, los ministerios, el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en la buena palabra de fe y nutrido en la buena doctrina. Y por último le dice: practica el autoexamen. Ten cuidado de ti mismo, 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Mis queridos, cuídate a vos mismo, nos cuidemos nosotros mismos, cuidemos nuestras almas, cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra doctrina, nuestro credo, nuestras convicciones, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y salvaremos a los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Esta es la ardua tarea del pastor, de los apóstoles, evangelistas, maestros y profetas y de todos los ministros, diáconos y servidores. Tenemos que caminar en esta ardua tarea bien nutrido en la palabra de fe y en la palabra y en la buena doctrina, predicando la palabra, practicando la palabra y progresando en la palabra. Que Dios te bendiga muchísimo.